Hola de nuevo a todos, amigos. Bienvenidos a Revela tu mejor versión. En esta ocasión, como os prometí, el vídeo de hoy va a tratar acerca del proyecto sentido. En el vídeo anterior, por hacer un breve repaso, aunque os recomiendo que si no lo habéis visto lo veáis, que os ubicaréis mejor en lo que vamos a hablar hoy, habíamos comentado que el ser humano, cuando esto se refería a cómo abordo yo el acompañamiento con mis clientes en terapia, distingo dos aspectos fundamentales. El contemplar a la persona desde sus planos de experiencia, digamos, física y biológica, que es donde entraría el desarrollo de la biodescodificación y también la terapia de las constelaciones familiares, donde también se puede trabajar el transgeneracional, y que contemplaba al individuo como un ser que una vez que se encarnaba en un cuerpo físico, pues venía determinado por la familia a la que pertenecía, el país, la cultura. Se encarnaba en unos padres que le daban un proyecto sentido, que será de lo que hablaremos hoy. A la vez, esta es nuestra existencia física, este 2 era nuestro emocional, que vimos que era el drenaje químico que dependía completamente de la percepción de cómo nuestro pensamiento filtraba la realidad, y en la medida en que cómo filtramos la realidad vamos a tener unas emociones u otras. Y después quedamos en que nuestro plano 4 era ese punto más sutil, que lo podríamos denominar alma, o el diseño porque era como un poco como el plano en el cual se enmarcaban nuestras creencias, nuestra religión, nuestra cultura, nuestro idioma. Cuando abordamos al individuo desde aquí, desde este 4 para abajo, es donde la terapia se fundamenta en tratar lo que pueden ser los bloqueos o los nudos de la historia de vida de la persona, los programas que grabó en el embarazo de su madre, en el parto, previo a la concepción, y ya nos iríamos al transgeneracional. Os comenté que era muy importante y que era algo que la biodescodificación daba mucha importancia al tema del proyecto sentido, que es el clima que vivieron nuestros padres previo a nuestra concepción. Hoy vamos a tratar eso que correspondería a esta parte inferior de este triángulo. Otro vídeo posterior hablaré más de lo que es la dimensión espiritual del ser humano, que también puede determinar y dar más espacio, más aire a nuestra existencia y hacernos como más protagonistas y gestionadores de nuestra vida. Porque digamos que si no contemplamos y trabajamos y somos conscientes de estos planos más superiores, el libre albedrío no lo podemos ejercer, ¿vale? Entonces borro esto y comienzo a trabajar esa parte de abajo del triángulo que corresponde más a nuestra existencia física y biológica. Fundamentalmente, nuestra existencia se enmarca en un doble programa de supervivencia. Como animales biológicos tenemos un programa muy definido y que tiene mucho peso en nosotros, que es como seres biológicos la importancia de la supervivencia de la especie, el que la especie se perpetúe, y por otra parte la supervivencia del individuo. Desde luego que si la especie no cuida al individuo y lo protege, este individuo a su vez no podrá preocuparse cuando sea adulto de que la especie prosiga su evolución y no se extinga. Por eso que es algo como muy primario, muy básico, muy de instinto de supervivencia, al igual que en los animales, este doble programa. Es muy bonito porque cuando estos dos triángulos se superponen,
configuran lo que se conoce como la estrella de David o estrella de Salomón, que simboliza la protección de la vida. Este triángulo, que tiene que ver más con la supervivencia de la especie, correspondería a toda la información que traemos de nuestro árbol genealógico y que es muchas veces inconsciente, guarda también los secretos familiares, historias que no conocemos. Venimos con un gran peso de esta parte. Y esta parte superior correspondería a la supervivencia del individuo, que a su vez en su edad adulta se junta con otra pareja para que esta estrella siga existiendo y no se extinga. Vale. Los hijos que engendramos, a su vez, igualmente, también tienen un doble propósito de existencia. Uno es el propósito que le va a dar el árbol genealógico al que pertenece, porque vas a ser como una hoja, una rama de ese árbol, y ese árbol te va a dar también una razón de ser y un propósito. Si eres un peral, tu propósito será dar peras, y si eres una higuera, tu propósito va a ser dar higos. Y si eres un árbol que está seco, porque está enfermo o porque ha sufrido demasiado o ha sido invadido por un parásito o lo que sea, ese árbol dejará de dar frutos. Eso también a veces pasa cuando un árbol genealógico lleva demasiado sufrimiento y demasiado desequilibrio en él. Pero bueno, eso correspondería a otro tema. Cuando nuestros padres nos conciben, incluso 9 meses antes de nuestra concepción, empieza a desarrollarse y a grabarse un programa en nuestra futura memoria, que es el que se llama proyecto sentido. Aquí comentar una ley natural que es muy importante a tener en cuenta porque nos ayuda a reflexionar y a darnos cuenta de la importancia de esto. Y es que el propósito siempre es previo a la existencia. Nada existe sin que previamente haya tenido una razón de existir, un para qué, una finalidad. Igualmente, el niño es un proyecto que en un primer momento pertenece a una fase inmaterial, es un concepto, pero que en su sistema familiar sus padres le van a dar, por una parte de manera consciente, pero sobre todo inconsciente, una finalidad para ser. Por eso en un principio es un proyecto, ese proyecto en su fase inmaterial pasa a ser un individuo, y ese individuo, una vez que ya está en su fase material, ya existe, en esa fase material va a tener un sentido, es decir, una función. Va a tener un sentido y una función. Antes, por ejemplo, función. Antes, por ejemplo, de que Graham Bell desarrollara el concepto de teléfono, él tuvo una idea inmaterial en su cabeza. Era algo abstracto, tenía un propósito, estaba en su fase material. Una vez que elabora el teléfono, pasa a tener un sentido y una función. En el caso del hombre, no es que solamente tengamos un sentido, tenemos multisentidos, somos multifuncionales. Quiero decir que no tenemos un único propósito, tenemos más de un propósito que tiene el árbol genealógico para nosotros y también muchos propósitos que pueden tener los padres como expectativa de ese hijo que van a tener. ¿En qué nos vamos a dar cuenta de estas cosas? ¿O en qué nos va a determinar estas cosas en nuestra vida? En multitud de cosas. En la profesión que elijamos, en el carácter que tengamos, en los deportes que nos gusten o no nos gusten, en las enfermedades que vayamos a desarrollar,
en los amores, en los fracasos. Nos va a determinar en muchísimos aspectos. Biológicamente también somos más sensibles a aquello que hayamos vivido en los últimos 9 meses, porque como os explicaba antes en el triángulo que hice aquí, cada percepción y sobre todo si es un trauma o algo vivido fuerte que nos ocurra, vamos a segregar una determinada tipo de química u otra. Entonces, durante los 9 meses previos a nuestra concepción, por eso digo que era muy importante el clima que se viva con nuestros padres, en esos 9 meses previos a la concepción, lo que viva nuestra madre, lo que segregue químicamente en nuestra madre, nos lo va a pasar también al futuro embrión y al futuro bebé. Por eso el proyecto Sentido empezamos diciendo que comienza 9 meses antes de nuestra concepción. Por eso es importante averiguar qué pasó en los 9 meses previos a nuestra concepción, qué sucesos había en nuestra familia, si hubo algún fallecimiento de alguien muy querido, si hubo un cambio de casa, un cambio de ciudad. Ya lo vamos a ir de todas maneras desarrollando ahora. Esto empieza 9 meses antes. Hay una serie de preguntas que nos pueden ayudar a desgranar y a entender un poco más nuestro propósito personal. Por ejemplo, una de las preguntas primeras que nos tenemos que hacer es el ¿para qué? ¿Para qué fuimos concebidos? Este ¿para qué? Va a tener un aspecto consciente, pero muchas veces también un aspecto inconsciente que va a pesar mucho más. ¿Cuándo va a pesar mucho más este aspecto inconsciente? Cuando nuestro embarazo, me refiero al de nuestros padres cuando nos concibieron, fue por ejemplo un accidente o una casualidad, o no se nos esperaba, o no querían tener hijos, incluso nuestra madre se había puesto un DIU y cuántas mujeres hay que con DIU se han quedado embarazadas y que conscientemente esta parte superior del individuo no quería tener descendencia. Pero, no sé si os he dicho antes, el programa de supervivencia de la especie, el programa del clan, es mucho más fuerte que el programa individual. Y si por lo que fuera, para sí o para no, el árbol genealógico, este triángulo de nuestro sistema familiar, necesita que se engendre un nuevo ser que pertenezca a ese árbol, aunque nuestra parte individual y consciente y consensuada con nuestra pareja no desee tener un hijo, ese hijo va a venir. Entonces, dentro de este para qué, puede ser a un nivel consciente, o a veces ese para qué nuestros padres no se lo habían planteado, pero nuestro clan sí. Dentro de este para qué también entraría que reflexionemos, por ejemplo, conocer fechas de concepción, si nuestros padres se casaron en noviembre y su hijo nació en agosto, pues te das cuenta que eres un niño que ha sido concebido en su luna de miel. Posiblemente tu proyecto Sentido pues tenga una alegría, un aire, una expansión que un bebé que no haya sido deseado no lo tenga. Conocer estas fechas pues son importantes. O si te concibieron en el mismo mes que falleció una abuela tuya, ahí también vas a recibir una información que también tendrás que trabajar y que te va a determinar en tu vida. ¿Qué proyecto tenían de vida en ese momento? ¿Cómo fue la boda? ¿Las dos familias estaban de acuerdo en esa boda? ¿O alguno de los padres no estaba de acuerdo? Eso también nos va a grabar diferentes informaciones. ¿Por qué nos pusieron el nombre que nos pusieron? El nombre que nos pusieron nos va a dar unas pistas a nivel etimológico del propio nombre, como también la causa del porqué. Esta causa puede ser consciente, como el decir,
quiero que mi niño se llame como mi madre, no, quiero que sea como la mía, bueno, pues le ponemos el nombre de las dos y por eso me llamo Josefa María, de mis dos abuelas. Pero luego también hay motivos inconscientes. Estos motivos inconscientes también pueden venir de la memoria inconsciente del clan, como etimológicamente de lo que significa el nombre. Si, por ejemplo, le pongo a mi hijo un nombre fuerte como puede ser Alejandro, Darío, Ciro, nombres de la historia antigua que fueron conquistadores, posiblemente dices, es que quiero tener un hijo fuerte, un hijo que sea grande. Detrás de eso posiblemente exista la carencia de la vivencia de un masculino en tu referente paterno, de hombres débiles, y por eso tú necesitas poner a tu hijo el nombre de un hombre fuerte para que repare eso. O por ejemplo, le pongo a mi hija Alba, Clara, porque son nombres que dan luz, que son transparentes, que son puros, ¿vale? Eso tiene una cara y una cruz. ¿Qué hay en el sistema que se quiere esconder? Que lo vemos como una mancha, que está oscuro, que nuestro inconsciente necesita de un nombre como Clara, Luz, Lucía, para que compense esa mancha. Etimológicamente también es importante ver cuál es la etimología de nuestro nombre. También preguntar, si no lo sabemos, cómo se conocieron nuestros padres. Como he dicho antes, cómo fue la boda, si había consenso, si todo fluyó en armonía. ¿Fui concebido para reemplazar a un bebé anterior que falleció o que hubo un aborto en mi familia? ¿Fui concebido para que en un futuro mis padres no estén solos, tengan a alguien que les cuide? ¿Fui concebido para solucionar la enfermedad de un hermano, ahora con todo el trabajo que se hace de las células madre y de tal, y que si mis padres tienen otro hijo, puedo salvar la vida a mi hermano? Imaginaros qué programa tan fuerte se puede grabar ahí. El proyecto sentido de ese niño, el que más le va a pesar es que él en sí no tiene importancia. Él ha venido para salvar a su hermano. Será una persona que solo encontrará el sentido a su vida en la medida en que pueda salvar y ayudar a los demás. Le costará encontrar su propio propósito y su propia misión de vida. Si has nacido, como decía antes, tras un aborto, vas a tener un programa de ser un proyecto fracasado. También puede ser, el feto no estaba sano y tuvieron que abortar. Aquí el niño siguiente puede grabar como una contradicción, una dualidad de deseo, miedo ante la vida. Y puede dar dos polaridades muy diferenciadas. O bien, si no estoy bien, me tienen que matar, como le pasó a mi hermano, por lo que voy a ser súper obediente, súper bueno, voy a dar todo lo que esperan de mis padres, incluso puedo ser un niño, y esto os va a hacer gracia, que le va a gustar la verdura con 3, 4 años. Os digo que a un niño menor de 10 años que le gusten las cosas verdes, el brócoli, las judías verdes, eso está escondiendo un programa, porque a ningún niño de manera normal y natural le gustan las verduras, a no ser que de una manera inconsciente necesite ser el hijo perfecto de sus padres. ¿Por qué? Porque la verdura, lo mismo que los perros que aún tienen ese instinto cuando les llevamos por el campo, comen hierbas, decimos, lo hacen para purgarse. Los adultos, cuando comemos verdura, que necesitamos comer verdura, lo hacemos para depurar la amargura. ¿Qué amargura tiene que depurar un niño? Ninguna. Un niño tiene que comer frutas, tiene que comer frutos secos, cosas que le den vitamina C, fuerza.
no es normal que le guste la verdura, pero por ejemplo un niño que lleve este programa y que necesite ser el niño bueno de papá y mamá, dirá la madre, pues mi niño come las judías verdes y el brócoli. Nos puede dar una pista. O puede irse a la polaridad extrema. Me porto mal para que me sacrifiquen como mi hermano. Ojo, todo esto es a nivel inconsciente. No hay culpabilidad, ni por parte del niño, por supuesto, ni por parte de los padres, porque todos estamos determinados por esto. Y son programas de los que, a no ser porque ya lo hayas cometido en tu vida y estés determinado por ello, llegas a un proceso de cambio, de conocimiento, estamos todos a merced y determinados por esto. Aquí no hay culpables, hay información que se manifiesta. Otra pregunta importante, además del para qué, es ¿dónde? ¿Dónde? En el sentido de que los padres tenían casa propia cuando fui concebido o estaban viviendo en casa de los suegros. Porque aquí lo que se puede programar son patologías de territorio. Puede ser luego un niño que padezca de bronquios, de procesos asmáticos, de cistitis, todos los conflictos y los síntomas físicos que tienen que ver con la invasión de tu propio territorio. El cómo. Había acuerdo entre los padres, estaban los dos de acuerdo en que ese hijo fuera concebido, fue por sorpresa, fue tras una reconciliación después de una disputa, fue un accidente. Es muy importante este consenso y esta unidad en el deseo, porque si, por ejemplo, el primogénito no había acuerdo entre las familias, puede nacer como que siempre se esté sintiendo culpable por algo. Y si el pequeño no contaban con él, puede ser una persona que le cueste encontrar su sitio en la vida, que no sepa dónde ubicarse y no, ahora me voy aquí, ahora tengo este trabajo, ahora me cambio por el otro. Espere que el gato nos está interrumpiendo. Enciérralo en tu cuarto. Si crees que se va a ir. Hay muchas veces que, por ejemplo, la madre engaña al padre porque ya quiere quedarse embarazada y el padre no. ¿Qué va a grabar ese niño? Ese niño lo que grabará es que posteriormente en su vida también puede caer en una doble polaridad, o que engañe o que siempre sea engañado, porque digamos que su punto de conexión con la vida fue a partir de un engaño. Él está vivo gracias a que su madre engañó a su padre. Para él el engaño es una estrategia de supervivencia. Una vez que lo sabes, evidentemente lo puedes cambiar. Luego hay un caso que también puede ser el de un novio como que caiga en la red, en la tela de araña entre la novia, la suegra, su madre, y se vea que está obligado a casarse un poco porque ha caído en la red esta que le han tramado. Posiblemente puede ser que el hijo que nazca de ahí pueda desarrollar una fobia a las arañas, porque como todo es simbólico para el cerebro, ese tramado, esa urdimbre de tela de araña que le hicieron para cazarle, puede imprimir en el programa del hijo una fobia a las arañas. Otra pregunta, aparte del cómo, es el qué. ¿Qué hacían mi padre y mi madre cuando a mí me concibieron? Estaban estudiando, estaban de viaje de novios, mi madre tuvo que dejar de estudiar cuando se quedó embarazada de mí.
¿Suponía un cambio radical en su vida mi llegada? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cómo estaban económicamente en mi casa antes de venir yo? ¿Contaban conmigo? ¿No podían llegar a fin de mes porque no salían las cuentas? Esto, lo más básico, aparte de otras cosas, pero que les va a programar en los niños, es que sean niños a los que las matemáticas les vayan fatal, porque como no contaban con ellos, les será difícil sumar, no digamos multiplicar, tendrán problemas en matemáticas. ¿El cuándo? Era el momento. He venido demasiado cerca de otro hermano. Siempre que se viene con menos de 3 años de diferencia un hijo de otro, se consideran gemelos simbólicos. Y aquí se programa un conflicto de invasión. El mayor suele sentirse invadido por el pequeño y se genera un conflicto que se denomina rivalidad de teta. Entonces aquí uno puede sentirse invadido por el otro y el pequeño como que tiene que hacer todo lo posible por ganarse el sitio que siente que no le han dado. Y luego algo muy importante también es el factor tiempo. Fuiste un proyecto lento, tus padres dijeron, bueno, primero vamos a hacer esto, después vamos a tener la casa, luego preparar el cuarto del bebé. Cuando es un proyecto lento, va a programar algo diferente a cuando ha sido un proyecto rápido, por ejemplo, pues para conseguir un dinero extra de los suegros o para evitar que te extraditen de un país porque si tienes un hijo, ese hijo ya... Eso a lo que me refiero con un proyecto lento o rápido. Si ha sido, por ejemplo, un proyecto rápido para, por ejemplo, el que desarrolló el proyecto Sentido, Marc Freche, fue concebido justo posteriormente de la Segunda Guerra Mundial en Francia. Y su madre fue acusada de haber ayudado al bando alemán cuando Alemania había invadido Francia. Cuando acabó la guerra, bueno, fue conocido este hecho y le condenaron a prisión. Entonces el marido le dijo, es posible que si te quedas embarazada, pues sean más indulgentes contigo y no tengas que ir a la cárcel. Ese fue el proyecto Sentido de Marc Freche, que es el biodescodificador que desarrolló el proyecto Sentido. Se quedó embarazada, pero pasó los 9 meses de embarazo y creo que hasta los 2 años su vida fue en prisión. Y su madre pues no era un niño deseado, no le hacía mucho caso. Le hacían más caso pues las demás presas que su propia madre. Entonces Freche en su vida siempre decía que sentía que tenía un programa de abandono, de que se sentía solo y claro, por otra parte, Freche era muy bueno a la hora de ayudar a la sanación y a la descodificación de mujeres con parálisis. ¿Por qué? Porque realmente la cárcel te paraliza, y encima estaba en una cárcel de mujeres, te paraliza la vida y te la enmarca de manera que no tienes capacidad de movimiento. Si no te esperaban, pues puedo programar que no escojo en la vida los acontecimientos que me suceden, que tengo que hacerlo todo deprisa, de manera urgente y que lo que realmente deseo hacer siempre lo tengo que postergar por una cosa o por otra. Más cosas. Vale, ahora llegamos ya al embarazo propiamente dicho. Hemos dejado ya las condiciones de la concepción y ahora vamos a los 9 meses de embarazo. ¿Cómo reacciona la madre cuando sabe que está embarazada de ti? El entorno. Por ejemplo, si el entorno no quieren los padres que el entorno sepa
que estáis embarazados y se oculta vuestra existencia o vuestra concepción, eso puede dar lugar a que luego, por ejemplo, el niño programe dificultades a la hora de hablar o a la hora de expresarse, porque él fue callado, ocultado, puede tener problemas en el lenguaje. Y si la madre no lo quiere, pues ahí programas un montón de cosas, programas rechazo, programas culpa, programas depresión, pueden programar personas que tienen tendencias suicidas porque no han sido deseados en lo primero que recuerdan su cerebro automático de la historia de vida, ¿no? Igualmente, cuando el embrión se empieza a pegar, a adherir al útero, depende cómo sea esta experiencia, puede programar futuras adicciones. ¿Por qué? Las adicciones, como su propia palabra indica, adicción significa sumar. Es curioso porque cuando el embrión se pega en el endometrio, si la madre no lo acepta, se puede producir lo que se dice un desprendimiento del feto y se produce un aborto natural. Entonces, para que esto no ocurra, en la placenta se segrega unas sustancias que son muy parecidas, son como opiáceos para calmar y dar a la madre una sensación de bienestar para que eso continúe ahí bien agarrado, ¿no? Y tiene un efecto calmante. Es por esto que si luego ese bebé en la adolescencia o en su primera juventud sobrevive, cuando luego en su vida tiene alguna experiencia de rechazo, de conflicto, de sentirse abandonado, son adolescentes o jóvenes que pueden tener mucha más disposición a la droga o al alcohol, porque es como buscar ese primer referente que tuvieron en el vientre materno de esa sustancia que es muy parecida al opio, pero evidentemente es una sustancia química natural del cuerpo humano. Luego ya tendríamos, después de estos 9 meses, el momento del parto. El nacimiento, digamos que es como tu presentación al mundo, tu presentación a los demás. Entonces, dependiendo cómo en ese momento nos vean los demás, también va a ser un programa, una información que se nos va a quedar grabada en nosotros mismos. Tuve una paciente hace un par de años que tenía psoriasis, pero fundamentalmente en esta parte de la espalda. Y hablando, ya un día estábamos hablando de su proyecto Sentido, dijo que cuando nació tenía vello y le digo, ¿dónde? Dice, tenía vello en la espalda. Digo, ¿dónde tenías vello? Justamente me señaló la zona donde ella tenía la psoriasis, porque es como que grabó ese rechazo, la piel es contacto. Entonces, y me dice que su madre tuvo como un rechazo hacia ella, de decir, ¿cuánto pelo tiene? Se parece a humano, tiene también pelo en la espalda. Entonces, ese rechazo del contacto con la madre hizo que esa zona especialmente de piel necesitara que su queratina se multiplicara mucho más rápido, creando esas escamas de psoriasis, como que era una zona que necesitaba ser protegida porque había sido rechazada. Es muy interesante esto de cómo programamos las cosas. O todo el mundo dice, ¡ay, que bebé más guapo! O que bebé más feo, o que bebé más gordito, o que bebé más flaco. Ahí también se nos pueden programar muchos conflictos que luego puedan tener que ver con la bulimia, con el conflicto de silueta, incluso desde ese momento, porque no se trata de que seamos conscientes, entendamos o no entendamos. Estamos recibiendo un impacto que va directamente a nuestro subconsciente y esa es una información que tenemos ahí. El nacimiento, el parto también supone el primer esfuerzo muscular que hacemos cuando venimos a este mundo. Es el primer esfuerzo muscular. Depende cómo hayamos vivido ese esfuerzo, si ha habido complicaciones o ha habido conflicto ahí,
Se puede programar que la persona tenga miedo excesivo a hacer un esfuerzo, que problemas de tortícolis, fundamentalmente problemas musculares de la parte superior del tronco. Luego, evidentemente también está el sexo del bebé, si eres el sexo que esperaban o no, porque, bueno, ahora ya desde los años 80 existen las ecografías, pero antes de los años 80 las ecografías no existían. Entonces, podía ser el sexo que se esperaba o no. Esto puede generar también el que si eres una niña y has sido deseada como niño, fundamentalmente por tu padre, esto puede programar que seas una niña con un yang mucho más fuerte, lo que comúnmente se denomina es que esta nena es un chicazo. ¿Por qué? Porque está intentando cumplir las expectativas del proyecto sentido de su padre, que deseaba un varón y es una niña. Si en el momento de nacer te han tenido que llevar a la incubadora, aquí se va a grabar un poco como el conflicto de necesidad de tiempo para madurar. El programa es que van a ser personas que les va a costar más de adultas separarse de la madre, a un nivel real o simbólico. Si has nacido por cesárea, hay que ver cuál es la razón de la cesárea. Depende de la razón, pues se programarán unos conflictos u otros. Pero en su mayor parte, cuando los niños nacen por cesárea, lo que graban es el miedo en su vida ya de adultos a iniciar algo por sí mismos. Porque lo primero que tuvieron que hacer en esta existencia, que es ayudar en el proceso del parto y hacer ese esfuerzo, no lo tuvieron, no lo grabaron, no tienen ese referente. Entonces, a la hora de empezar algo ellos en la vida, no, les va a costar, no van a saber. Y como que siempre van a esperar que venga un tercero para ayudarle a hacer algo. Esto en relación con... y luego también si has nacido con urgencia. Esta gente pues luego hacen las cosas con demasiado estrés y por la fuerza. Son esta gente que como el conejo de Alicia en el País de las Maravillas siempre va con prisa a todos los sitios. Y luego lo último que os quería comentar, aunque esto es súper amplio, pero bueno, he cogido lo más destacado, es el parto programado, que cada vez se está llevando, lo vivimos como algo más común. No, pues tengo programado el parto, a ver, a uno no le tiene que programar el parto, eres parido por la vida cuando es el momento. Pero ahora esto del parto programado se lleva mucho, y lo que está programando en tu subconsciente, en tu cerebro automático, es que luego vas a tener problemas de iniciar las cosas porque no vas a saber por ti mismo cuándo es el momento. Si es el buen momento, o es ahora, o espero, o como un poco de indecisión en la vida, ¿no? Y entonces, como aquí se bloquean, pues hay veces que una de las cosas más cómodas es pensar, bueno, pues que otros decidan por mí y cuándo y que tengo que hacer las cosas. Entonces, para resumir el proyecto sentido, si va desde los 9 meses antes de la concepción, embarazo, parto, y hasta los 9 meses posteriores en los que la unidad con la madre es muy profunda y sigue impregnado por la química emocional y que esté viviendo su madre, llegamos a la conclusión de que el proyecto sentido son 29 meses de información que cuanto más sepamos a la hora de trabajar en nuestro propio cambio personal, pues más información tendremos y de una manera más fácil y rápida pues podremos buscar la solución. Y bueno, espero que os haya gustado este vídeo del proyecto sentido y que
al igual que en el anterior, deciros que abajo podéis comentar si os ha surgido alguna duda, si os ha gustado darle al like, y que muy pronto os prometo la entrega del tercero, que va a tener que ver con la parte superior del triángulo, con cómo abordar nuestra existencia desde una manera más de nuestro propósito individual como seres divinos encarnados en una experiencia humana. Muchas gracias, amigos.